vamos a resolver un problema que tiene que ver con métodos de grupo de Kremser. Y el problema nos dice así: los componentes más pesados de una mezcla ligeramente sobrecalentada de hidrocarburos gaseosos han de separarse por absorción a una presión de 400 psia con un aceite de peso molecular relativamente elevado. Estímese los flujos y las composiciones del vapor y del líquido a la salida de la columna. Es decir, que lo que nos están pidiendo aquí es que encontremos Ln mayúscula y también V1 mayúscula, así como las composiciones en el líquido, es encontrar sus Xn para todas las especies, asimismo la Y1i para todos los casos. Y bueno, pues vamos a resolver este problema. Ok, entonces aquí vamos a ver su configuración. Aquí tenemos la columna de absorción enumerada de 1 hasta n. Y nos dice este problema que el número de etapas teóricas es de 6. Se está alimentando por la parte superior un aceite absorbente de alto peso molecular, como lo dice el enunciado, una temperatura 0,90 grados Fahrenheit, así como flujos individuales para el N-butano de 0.05 libra-mol sobre hora, del N-pentano de 0.78 y del aceite de alto peso molecular de 164.17. Eso va a dar un flujo total L0 de 165 libras-mol sobre hora. Por otro lado, se tiene una alimentación aquí de vapor en la etapa 7 de flujo individual para el metano de 160 libras-mol sobre hora, del etano de 370, del isobutano 240, N-butano de 25 y finalmente del N-pentano de 5 libras-mol para cada caso respectivamente, con una temperatura en el fondo de 105 grados Fahrenheit. La presión de operación es de 400 psia, como ya se había comentado. Bien, ahora aquí ya teniendo nuestro planteamiento, vamos aquí a construir esta tabla para obtener esos flujos que nos piden y después encontrar las composiciones tanto en el líquido como en el vapor. Y bueno, en esta tabla, como observan, se tiene la columna de los componentes, del metano, del etano, del propano, del N-butano, N-pentano y del aceite. En la segunda columna tenemos a la constante de equilibrio, que depende de la temperatura y la presión. Sus valores se van a encontrar con el diagrama de De Priester. L0 son los flujos que se tienen al inicio. Después la columna del vapor a la entrada individual de la columna. El factor de absorción efectivo promedio. Aquí después en la otra columna encontramos al factor de desorción efectivo promedio. Después la siguiente columna tiene que ver con la fracción de recuperación de todas las especies en absorción. Siguiente columna es la fracción de no recuperación de absorción. La columna del vapor en uno que están saliendo individuales y finalmente el flujo individual en la etapa N que estará saliendo de cada especie. Y bueno, pues ahora vamos a llenar esta tabla con toda la información que tenemos. Para ello tenemos que ir al diagrama de De Priester. Entonces, en la gráfica de De Priester, que está en función de la temperatura y la presión, donde podemos ahí encontrar que la temperatura va a ser la temperatura promedio, la temperatura 0 más la temperatura 7 dividido entre 2, y esto va a dar una temperatura de 97.5 grados Fahrenheit. La presión de operación es de 400 psia. Entonces, para obtener aquí la columna de las constantes de equilibrio para cada especie, para cada componente, tenemos que hacer la conversión aquí de la temperatura promedio, que nos había dado de 97.5 grados Fahrenheit, lo pasamos a grados Celsius, para poder utilizar el diagrama de Priester, como lo pueden ver aquí. También se necesita la presión en bar. Entonces, la presión que tenemos aquí en el sistema, que es de 400 psia, lo pasamos a bar y da 27.6 bar. Y ahora nos vamos al diagrama y buscamos la presión de operación, que es de 27.6 bar, que está por aquí abajo, y asimismo vamos a leer la temperatura de 36.39 grados Celsius.
Y también nos damos cuenta que se encuentra aquí en la parte inferior. Trazamos una línea recta de 27.6 con 36.39 y tendremos que encontrar las constantes cuando se intersecten con cada curva de cada especie. Y bueno, aquí tendríamos que leer cada constante de equilibrio que nos están solicitando. La primera constante leída aquí del metano, en este caso, que va a dar un valor aproximadamente de 6.65. Después, para el etano da 1.64. Puede tener ligeramente variaciones ahí, eso va a depender un poco del criterio y la forma de cómo se esté leyendo, o cuando se determina mediante la ecuación de McWilliams. Para el caso del propano da de 0.58. Para el caso del aceite, que es el absorbente, tenemos que aquí tener muy claro que regularmente no nos dan el valor. Entonces, cuando no nos dan el valor, nos vamos aquí al diagrama de Priester y vamos a tomar el último hidrocarburo, es el más pesado, que es el N-decano, que es el NC10. Y bueno, si no alcanza la línea, proyectamos, o simplemente podemos tomar con 3 ceros 1. Vamos a colocarle aquí 3 ceros 1, es decir, leemos su valor y vemos que aquí tiene 0.001, pero no alcanza la curva. Entonces, como no alcanza, le vamos a agregar otro 0 y con terminación 1. Por eso es que pusimos acá 0.0001. Podemos ponerle 0.00001, 4 ceros 1. De todos modos, el valor no se va a afectar. Ya que leímos los valores de las constantes de equilibrio aquí, en el diagrama de Priester, para cada caso, siguiente paso ahora es sustituir los valores que tenemos de L0. Y veamos L0. L0 no tenemos nada para el metano, tampoco tenemos valor para el etano, para el propano 0 también, para el N-butano sí, 0.05, para el N-pentano 0.78 y para el caso del aceite 164.17. Ahora nos vamos con el flujo del vapor individual aquí para cada especie. Vemos que del metano sí tenemos 160, 370 que siguen, del etano 240, del N-butano 25, del N-pentano 5 y de aceite no tenemos nada. Colocamos 0. Ya llenamos esas columnas de los flujos individuales. Acuérdense que aquí no lo había puesto, pero sí debe tener un subíndice I. Estamos hablando de cada especie. Y ahí con eso ya tenemos para cada especie. Ahora, para calcular la columna aquí de los factores de absorción efectivos promedio para cada compuesto, vamos a utilizar la fórmula que se había obtenido previamente en la teoría, donde decíamos que el factor de absorción efectivo era igual al líquido entre la constante de equilibrio de absorción multiplicado por el flujo. Pero aquí hay que tener muy en cuenta esto. L se va a referir al flujo total, el flujo total en 0. Ponerle aquí subíndice 0, aquí subíndice 0, dividido entre la constante. Pero la constante para nosotros en este caso va a estar en función tanto de la temperatura como de la presión. Por eso es que lo pongo aquí como constante de equilibrio en función de Tp. Y luego multiplicado por el gasto del flujo de vapor total. El flujo de vapor total que tenemos aquí es V mayúscula N más 1. Luego, para obtener la siguiente columna, SE, pues bueno, se había dicho de que el factor de desorción o de agotamiento efectivo promedio va a ser igual a 1 entre AE efectivo promedio. Sustituyendo valores tanto de K, que ya se había aquí determinado con el diagrama de Priester, así como L0, aquí vemos de que L0 vale 165.
y luego el valor de Vn más 1 es de 800. Y simplemente va a quedar eso en función solamente esta columna de K en función de TP. Y haciendo la operación, esa columna queda ya calculada. Pues aquí nos vamos a dar cuenta que eso va a dar 0.0310, punto 125.353. Y aquí tengo la columna ya de los factores de absorción efectivos. Ahora voy con el cálculo de los factores de distorsión. No es más que el inverso de los valores que acabamos de obtener, es decir, 1 entre 0.0310, un valor de 32.48. Después dividimos 1 entre 0.125, eso va a dar 8.24. El que sigue, 2.909. Entonces aquí completando ya lo que es la columna con todos los datos, pues aquí vemos de que va disminuyendo su valor. Finalmente es 4.66 exponente a la menos 4 para el caso del aceite. Y para calcular la columna del phi, vamos a irnos a la definición de phi. Esto es igual, si nos acordamos, a AE menos 1 entre AE elevado a la n más 1 menos 1. Para el caso de la columna de PSI, eso es igual a SE menos 1 entre SE elevado a la n más 1 menos 1. Entonces, sustituyendo valores tanto de AE, restando la menos 1 en el numerador, luego dividido entre AE elevado a la n más 1, pero sabemos de que n es 6. Entonces el denominador nos va a quedar como AE elevado a la 7 menos 1. Ya al sustituir vamos a tener el siguiente valor, 0.969. Hacemos la otra operación para el segundo renglón, 0.874. Que sigue, 0.647. Entonces aquí ya tenemos la columna del factor de recuperación para las especies I en absorción. Y ahora vamos a calcular lo mismo para esa columna del factor de no recuperación de las especies I, y pues SE ya lo tenemos. Luego le restamos menos 1 el numerador entre SE elevado a la n más 1. N es de 6 y le restamos 1. Y pues bueno, aquí nos va a dar 8.66 exponente a la menos 10. El siguiente valor dará 3.46 exponente a la menos 6. Y aquí ya llenamos también nuestra columna entonces del factor de no recuperación de las especies para el caso de líquido. Vamos ahora con el cálculo de B1 minúscula. B1 minúscula, subíndice I, esto es igual a Vn más 1, subíndice I, es el flujo que está entrando aquí individual, multiplicado por el factor de recuperación, phi A subíndice I, más L0 subíndice I, y aquí multiplicado por el binomio 1 menos phi SI. Y bueno, tenemos que sustituir los valores tanto de Bn más 1, multiplicado por phi A, que ya se tienen, y luego L0 aquí vale 0, por 1 menos phi S, o sea tenemos este valor, y al sustituir, vemos ahí, nada más hay que aclarar que V1I se encuentra en esta parte superior de la columna. V1I es igual a Vn más 1, phi I, más L0I, luego multiplicado por 1 menos phi SI. Ahora, sustituyendo ahí valores, eso da para el primer valor de 155 aquí. Siguiente sustitución da 323.5. 155.4. Entonces, haciendo cálculo ya para esta columna de B1, pues aquí ya queda completada.
Ahora vamos a hacer lo mismo para la última columna, que son los flujos individuales de líquido que está saliendo aquí en esta torre de absorción para todas las especies. Ya previamente en la teoría hemos dicho de que LNI era igual a L0I más Bn más 1, el vapor que está entrando aquí, y luego le vamos a restar menos B1 minúscula, es decir, el que ya se calculó previamente. O sea que si Ln, para calcular Ln, si aquí vemos, necesitamos de V1I, y bueno, aquí tenemos entonces la ecuación, LNI es igual a L0 más Vn más 1I menos V1I. Sustituyendo valores para cada caso, se tiene lo siguiente. Aquí vemos que se va a tener un valor de 5, después 46.5, 84.6, y bueno, ya con la sustitución, aquí completamos también nuestra última columna. Ahora lo que vamos a proceder es hacer la sumatoria de esta columna de V1 minúsculas para tener aquí V1. Esto será igual a la sumatoria de todas las V1. Entonces sumando aquí, sumando V1, sí, esto va a dar 637.3. Entonces esto va a ser igual a V1 mayúscula. Y lo vamos a poner aquí. Esto va a ser igual. Ahora vamos por el cálculo de lo que es Ln. Ln, eso es igual a la sumatoria de todos los valores de los LCNs individuales. Aquí ponemos sumatoria de todas las LCNs individuales de I. Y al hacer la operación, esto va a dar 327.69. Y lo vamos a poner aquí. Entonces vale 327.69, y bueno, pues esto va a ser libras mol sobre hora, este valor. Y bueno, ya nos faltarían aquí tener nuestras composiciones, tanto las que están saliendo en la fase líquida como las composiciones que están saliendo en la fase vapor. Entonces aquí calculando ya las composiciones tanto de la fase vapor como la de la fase líquida, comenzaré primero para la columna de la fase vapor. Y bueno, para calcular las composiciones de la fase vapor, lo único que vamos a hacer es dividir los flujos individuales que tenemos acá, como en el primer caso de 155 dividido entre 637.3, eso va a dar 0.2432. Siguiente valor, 323.5 entre 637.3, dará 0.5076. Siguiente, 155.4 entre 637.7, da eso 0.2438, y así lo hacemos para todos los casos aquí de las especies. Y bueno, sumando todo eso va a dar 0.9998, prácticamente eso va a dar un valor de 1. Ahora vamos a proceder para el cálculo de las composiciones en la fase líquida que está saliendo aquí en la torre. Hagamos lo mismo. Está aquí calculando para todos los casos. Para todos los compuestos vemos de que dividiendo 5 entre la sumatoria de Ln, 327.69 va a dar 0.0152. Después 46.5 para el caso del etano, dividido entre el flujo total que sale de la columna, eso da 0.1419, y así nos vamos para 84.6 entre 327.69, da 0.8521, y así vamos haciéndolo para cada caso. Al hacer la sumatoria de las composiciones de líquido que están saliendo aquí, eso va a dar prácticamente 1, da 1.001. Y con eso estamos terminando este problema de método grupo para una columna de torsión a las condiciones de una presión de operación de coeficiente Opsia o 27.6 bar y una temperatura promedio de 97.5 grados Fahrenheit.